Buenos días, mi nombre es Paulina Pelín, estudio la carrera de Arquitectura y soy parte del grupo de estudiantes voluntarios de la Universidad de Valparaíso. Bienvenidos a la octava actividad del Festival Puerto de Ideas de Valparaíso en su séptima versión. A continuación, presentamos la conferencia El fascismo latente, en la que el ensayista y académico mexicano Jesús Silva Herzog Márquez, autor del libro La idiotez de lo perfecto, traducido recientemente al inglés y miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua, reflexionará sobre la crisis del sistema político democrático y los factores que atentan contra la convivencia pluralista y los presupuestos del debate. Los dejamos invitados a descargar la aplicación de Puerto de Ideas para mantenerse informados de nuestras actividades, invitados y locaciones. Finalmente, solicitamos apagar sus celulares, por favor. Muchas gracias. Muy buen día, me da muchísimo gusto estar con ustedes, estar participando en este estupendo foro de reflexión, esta conversación sobre tantos temas y esta mañana hablar sobre un tema que me parece que es indispensable tocar en nuestro momento histórico, que es la presencia de un nuevo estilo de encarar y de comprender la política, que es la presencia de un nuevo tipo de fascismo. Hace un año, Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos. Yo recuerdo todavía con gran incredulidad cómo iban apareciendo los datos de la elección norteamericana, y cómo aquello que se nos decía que era imposible, que era absolutamente impensable, que era la victoria de este bravucón que se había hecho de la candidatura del Partido Republicano, iba haciéndose realidad. Los encuestadores nos habían dicho, se habían cansado de decirnos que era imposible la victoria de Donald Trump, que la única incertidumbre que había de ese martes de noviembre era si Hillary Clinton ganaría arrasadoramente, si habría realmente una victoria abrumadora de la candidata demócrata o simplemente lograría ganar con comodidad, quizá con alguna tensión. Pero era imposible, nos decían prácticamente todas las encuestas, que Donald Trump ganara. Y sin embargo, ganó. Ganó con ese extraño sistema electoral que tienen los norteamericanos, en donde no existe esta equidad de todos los votantes, y vimos cómo los estados de la Unión Americana iban cubriéndose de rojo por esta curiosa referencia que tienen los Estados Unidos de identificar a la derecha con el color rojo. Ahora, creo que ningún país vivió con tanta ansiedad y con tanto dramatismo la elección de los Estados Unidos como mi país, como México. México nunca había sido de esta manera blanco del odio político de otra nación, de la nación desde luego más importante para el futuro de nuestro país, como sucedió en la campaña presidencial del 2016. El despegue político del millonario Donald Trump fue una campaña para precisamente convertir a México en la amenaza económica, cultural, la amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Recuerdo muy claramente cómo comenzaba aquel discurso en donde Donald Trump anunciaba su ambición presidencial. Cuando México envía a los suyos, envía a lo peor de su país. No son sino criminales, asesinos, narcotraficantes y violadores. Y por eso quiero ser presidente de Estados Unidos.
Peor aún, durante la campaña presidencial de Donald Trump, México tuvo una humillación adicional que fue el que el propio presidente de México se convirtió en parte de la campaña de nuestro peor enemigo y prestó la casa presidencial para un acto de campaña del candidato republicano Donald Trump. De tal manera que lo que sucedía en noviembre del 2016 era verdaderamente vivido o padecido en mi país como en muchas otras partes del mundo como una catástrofe verdaderamente inimaginable. Desde el surgimiento de este fenómeno, lo que sí podríamos nosotros registrar es una serie de advertencias sobre el peligro que significaba Donald Trump. ¿Qué tipo de amenaza? Ahí aparece la incertidumbre, la discrepancia e incluso la divergencia sobre el nombre que merece la amenaza y el peligro del liderazgo político de Donald Trump. Unos llamaron de inmediato a este personaje político como el emblema del nuevo populismo. Y desde luego creo que puede identificarse a Donald Trump de manera muy clara como un ejemplo del populismo, un ejemplo de manual del populismo autoritario contemporáneo. Se trata de un líder empresarial, de un hombre acaudalado que, a pesar de su abultada riqueza, es un hombre que logra la convocatoria a la sociedad justamente con un mensaje antielitista, con un mensaje en contra a los liderazgos políticos, los liderazgos académicos, universitarios, mediáticos, etc. Y lo que logró durante su campaña el señor Trump es, creo que sin duda, una hazaña extraordinaria. Para empezar, derrotó a dos dinastías políticas, a la dinastía de los Bush primero, después a la dinastía de los Clinton. Venció a los medios de comunicación establecidos, los medios tradicionales, que apostaron y votaron en su contra, no solamente en su decisión final, sino que a lo largo de la campaña presidencial llamaron al señor Trump como un gran peligro para la democracia norteamericana. Exhibió también el candidato populista la ignorancia de los expertos, es decir, que el conocimiento habitual de las prácticas políticas, que los instrumentos utilizados tradicionalmente para medirle el pulso a los electores eran inservibles. Derrotó también, por lo tanto, a los expertos y logró atizar el odio a la clase política. Jan Werner Müller, un politólogo alemán que ha escrito, me parece, uno de los libros más esclarecedores sobre el concepto del populismo, usaba este término para describir al personaje de Nueva York. Y decía, este es un ejemplo del populismo, porque está contrastando constantemente a este pueblo bueno, sabio, depositario de todas las virtudes tradicionales de la historia norteamericana, en contra de una élite podrida, corrupta, dañina para los Estados Unidos. Pero no es solamente esta contraposición entre pueblo y élite lo que determina el carácter populista de este liderazgo, sino que lo que marca la naturaleza inequívocamente populista de este llamado es su pretensión de encarnar al pueblo, de ser el pueblo en términos de sus impulsos, de su discurso, de su carácter indómito. Citaba Müller un discurso
de Donald Trump que me parece clarísimo, como retrato, como autorretrato de convicción populista. Y decía Donald Trump en una de sus arengas de campaña: lo único que importa, decía él, es la unificación del pueblo, porque el otro pueblo no significa nada. Esta es una perfecta descripción de la naturaleza de la mentalidad populista. Es decir, la sociedad se compone de dos elementos. Dentro de toda sociedad hay dos elementos. Una es el pueblo. El otro elemento es el antipueblo, el no pueblo, aquel que no tiene casi derecho de existir y solamente tiene como función el magnetizar la energía, la polaridad de la enemistad que define al pueblo mismo. La política entonces lo muestra Donald Trump no solamente durante su campaña, sino aún durante su gestión, que estará por cumplir un año próximamente, es la escenificación de esta lucha entre el pueblo auténtico y eso que no es realmente el nosotros. Hay otra alarma que se activó y hay otra palabra que se prendió cuando fue electo el señor Trump. Y esa palabra es la palabra tiranía. Este hombre, este tipo de liderazgo, se asemeja a la experiencia de la humanidad frente a la tiranía. Es, un historiador, Timothy Snyder, quien publicó recientemente un panfleto sobre esta amenaza. Y escribió Timothy Snyder un pequeño librito, 20 lecciones sobre la tiranía, me parece que se titula este pequeño librito, que ha sido todo un éxito de ventas. Este es un libro que puede esconderse en el bolsillo. Y dicen quienes venden el libro, dicen los libreros, que es tal el éxito de la publicación que hay personas que no es que compren un ejemplar o 2 ejemplares, sino siendo un ejemplar de bolsillo, siendo un libro barato, compran 20, 30 ejemplares del libro con la intención, algunos, de regalárselos a sus amigos, pero también de pronto de dejarlo como si fuera olvidado en el autobús, en el camión, en el parque, en el metro, con la intención de que un ciudadano desconocido pueda advertir de los terribles peligros que representa un personaje que curiosamente en el libro es un personaje innombrable. De Trump, la palabra Trump, el nombre Trump, no aparece en este libro que dice: ahí está el tirano. Y lo que advierte Timothy Snyder, un historiador que conversó con el gran Tony Judt en sus últimos momentos para hacer un repaso de lo que había sido el horrible siglo XX, Timothy Snyder decía: Estados Unidos, que ha tenido siempre la arrogancia de considerarse un país excepcional, un país irrepetible, un país cuya república no solamente es modelo del mundo, sino incapaz de padecer los problemas y las enfermedades políticas que han padecido el resto de los países del planeta. Estados Unidos, dice Timothy Snyder, es un país que tiene tan frágil democracia como cualquier sistema democrático es en el mundo. La democracia, la república, es un régimen frágil que no puede darse por seguro y que está siempre bajo amenaza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?, dice Timothy Snyder. Presenta una serie de 20 consejos a los ciudadanos. Por ejemplo, cuidar nuestra intimidad, cuidar el espacio privado de nuestra vida personal para que no puedan cruzar las cortinas esos fisgones
que están buscando el chisme, que están buscando abusar de ese poder que la tecnología les da para intimidarnos. Debemos también cuidar las instituciones políticas, debemos conocer lo que sucede en otras partes del mundo, debemos acercarnos a la historia, tenemos que constantemente buscar la verdad. El gran problema de esta nueva tiranía es que parece haber una aceptación de que la verdad no importa. Y ahí donde la verdad no importa, ahí es donde han triunfado los tiranos, dice Timothy Snyder. Hay otras alarmas que se han prendido con el fenómeno de Donald Trump y me gustaría rescatar otra más de una activista rusa, autora de una muy brillante biografía de Vladimir Putin, a quien ve esta autora Masha Gessen como una especie de anticipo de Vladimir Putin. Vladimir Putin, un antecedente, un precedente de el señor Trump. Este es un personaje que tiene la posibilidad de activar un régimen autocrático en ese que ha sido considerado como la democracia ejemplar. ¿Y qué es lo que hay que hacer frente a este estilo autocrático, frente a este movimiento político definido por los impulsos? Primero hay que creerle al autócrata. Cuando el autócrata amenaza, hay que creer su amenaza. No está hablando superficialmente, sino que es muy probable que cumpla con su promesa, una promesa que es en el fondo una amenaza. Aquí hay un cartón de la revista New Yorker que me parece que lo ilustra brillantemente. Es un cartón en donde están en una colina varios borregos que están mirando frente a sí un cartel de un candidato para la próxima elección. El candidato que están viendo los borregos es un lobo, y lo que ofrece el lobo es lo siguiente: me los voy a comer. Uno de los borregos le dice al otro: no te preocupes, es solo una promesa de campaña. Cuando dice el lobo, me los voy a comer, hay que creerle a ese autócrata. Cuando el político dice, no me importan los derechos humanos, hay que creerle. Cuando el político dice, hay que establecer una exclusión y hay que convertir a una porción de nuestra sociedad en parias dentro de nuestro propio territorio, hay que creerle. Porque solamente a partir de ese respeto que tenemos a las palabras podemos nosotros tener instrumentos de protección y de defensa frente a la amenaza. No normalices lo que está sucediendo en el país, dice Masha Gessen. Esto no es normal. El señor Trump no es un político normal, no es simplemente producto de la saludable alternancia que debe existir en todo gobierno y en donde después de un gobierno de centro izquierda, pues viene un gobierno de centro derecha o incluso de derecha. Este es un personaje que no encuadra, que no embona en un régimen político pluralista, democrático, que respeta libertades. Hay que cuidar las instituciones porque las instituciones no se cuidan solas, dice esta activista rusa. Las instituciones que normalmente los norteamericanos precian de ser incorruptibles y ser los grandes baluartes, son en el fondo, dice ella, prácticas que se fortifican
en la práctica, que se fortifican en una cultura pública que las defiende. La fuerza de las instituciones no está en el trazado legal, en lo que dice la Constitución que pueden hacer los congresos, los medios de comunicación, la judicatura, etcétera, sino que es solo la convicción, la práctica, la defensa cívica de esas instituciones la que las convierte en baluartes, en defensas de un régimen democrático. Hay que indignarse, hay que continuar con esta capacidad de la indignación, hay que evitar los pactos con el autócrata y dice también esta activista, hay que recordar el futuro, hay que saber que lo que viene tendrá que pasar y por lo tanto que cuidarnos. Bueno, ahí están estos campanazos de alerta, la tiranía, el populismo, la autocracia. Yo creo, sin embargo, que estos calificativos son ambiguos, que son quizá pastosos o imprecisos. Me parece que deberíamos acercarnos a otra noción para describir amenazas como las de Donald Trump y que no son solamente amenazas que están referidas al sistema político norteamericano. Y me parece que sí debemos considerar la reincorporación del vocablo fascismo para describir la amenaza de nuestro tiempo. Lo decía este gran intelectual, este gran ensayista holandés Robert Ryman en un ensayo precisamente sobre esta amenaza referida particularmente a su país, y hablaba justamente de la amenaza del fascismo. Este es un peligro que debe recordarnos a lo que padeció Europa en los años 30. Esta es una amenaza que no significa que vayamos nosotros a ver la expansión imperial de estos estados, no significa que veamos el desfile de las camisas negras, no quiere decir que estemos ante un proceso de abierta, de ostentosa militarización pública. Pero lo que sí podemos registrar es que este populismo, esta autocracia, tiene rasgos y características que tienen una afinidad directa con ese estilo político, con esa mentalidad, con esa concepción de lo público y de lo humano que fue el fascismo. Umberto Eco hablaba en ese sentido del fascismo eterno. Si bien podemos hablar del fascismo como un episodio de la historia europea, el fascismo precede a Mussolini y también lo trasciende. No está solamente en ese episodio, sino que tiene antecedentes intelectuales, porque está, diría Robert Ryman, en nosotros mismos. El gran historiador de las ideas, Isaiah Berlin, habló del protofascismo. Habló de un personaje extraño de la historia intelectual francesa, Joseph de Maistre. Y cuando se habla de este gran crítico, este furioso crítico de la Revolución Francesa, normalmente se dice, este es un simple reaccionario, este es un hombre que en el siglo XVIII quiere mover el calendario 2 siglos antes de su presente y quiere restablecer el atractivo del misterio político, el atractivo de la oscuridad en la vida pública. Y por lo tanto es un personaje exótico que no tiene absolutamente ninguna relevancia, porque es el presente el que lo arrollará, dejando sin sentido su repudio
a la Revolución Francesa, al discurso de los derechos, al discurso de la igualdad, de la soberanía popular, de la democracia, de la república. Y leyendo a este personaje, Isaiah Berlin dice, este es un error. Este hombre no está viendo en el desafío de su momento hacia atrás, sino que en realidad está anticipando el futuro. Está previendo el siglo XX y particularmente está viendo por primera vez con los ojos del fascista. Esta es la aparición de un temperamento peculiar. Y digo temperamento porque quisiera ser cuidadoso con el uso de la palabra fascismo. El peligro que tenemos, creo que ya lo dije, pero lo subrayo, no es la militarización de la sociedad, ni quiere decir la estructura corporativa de toda la sociedad, sino quiere decir una forma de entender lo público que es la que es verdaderamente amenazante para nosotros. ¿En qué consiste esta capacidad anticipatoria de Joseph de Maistre en el siglo XVIII? En primer lugar, es el abrazo del irracionalismo. En el siglo de las luces, en el siglo de la razón, en el siglo de ese ambiciosísimo proyecto de la enciclopedia, catalogar alfabéticamente todo el conocimiento de la humanidad para beneficio de la especie, para lograr con ella la belleza, la felicidad, la prosperidad, la justicia. En ese siglo, lo que plantea Joseph de Maistre es darle la espalda a la razón, abrazar plenamente, abrazar con pleno orgullo las pasiones de la violencia humana. Y abrazar las pasiones, la pasión de la violencia, porque dice él, el mundo es un matadero. Somos una especie asesina. Los hombres matan para defenderse, matan para conquistarse, matan para obtener más poder. Pero aún más ominosamente, los hombres matan para divertirse. Los hombres no son la única especie asesina, los animales lo hacen también, e incluso las plantas, dice Joseph de Maistre. Las plantas crecen y tapan el sol a otras plantas, es decir, las asfixian. Las plantas grandes aplastan a las pequeñas y las oprimen hasta su muerte. Este planeta no es más que un matadero y tenemos nosotros que asumir que en esa violencia irracional está nuestra sobrevivencia en el mundo. No es una apuesta por la convivencia, no es una apuesta desde luego por la tolerancia, sino particularmente una apuesta por la opresión de los débiles. El uso de la violencia no para remontar una condición de injusticia ancestral, sino precisamente para impedir que los advenedizos puedan ascender a los sitios que no le corresponden por diseño divino. Es un príncipe de la reacción este hombre, un expositor que sobre todo se define a sí mismo por todo aquello que repudia. La verdadera identidad del fascista no está en un programa ideológico, no hay cuerpo de ideas, no hay filosofía en Mussolini, hay una incoherencia intelectual extraordinaria, no puede por eso compararse con el proyecto totalitario del marxismo. Lo que hay es una convicción muy clara de que la modernidad está podrida,
de que los tiempos modernos son perversos y que nos alejan de un tiempo que tendemos a idealizar. La ciencia, en ese sentido, es el mal. Decía Joseph de Maistre, hay algo en la ciencia, en su naturaleza seca, abstracta, no concreta, algo en el hecho de que está divorciado de lo torcido, de lo caótico, de la textura irracional de la vida, con toda su negrura, que incapacita a los científicos a adaptarse a los hechos reales, y todo el que los escucha queda automáticamente condenado. Este es el retrato de los científicos, este es el retrato de la ciencia. La ciencia no reconoce la irracionalidad, el caos, la violencia, está desconectada de la vida. No escuchamos esta tonada en el discurso anticientífico de los republicanos norteamericanos que declaran que no existe el sobrecalentamiento de la Tierra, que es falsa toda la evidencia científica y que sobre todo esa abstracción, esa sequedad, esa frialdad de la ciencia no tiene que ver con las emociones del pueblo auténtico. Los ojos de Maistre, en ese sentido, son los ojos anticipatorios del fascismo, porque ven el mundo como la marcha de la violenta irracionalidad, porque se acercan al fanatismo de la sangre, porque describen el temor que suscitan los de abajo, porque habla de un odio muy intenso al presente y un furioso deseo de regresar a algún lado. En esta irracionalidad, en este desprecio del odio, hay también en Joseph de Maistre un anhelo de regresar al pasado. Es decir, uno de los elementos que determina el fascismo es la melancolía, un temor al futuro, un temor a los tiempos que corren y una expectativa de que puede regresarse a un tiempo dulce. La gran utopía de nuestros tiempos, dice Mark Lilla en un libro reciente, la gran utopía no está en el futuro, está en el pasado. Lo que estamos viendo en el mundo, lo que vemos en Europa, lo que vemos en el resurgimiento de los nacionalismos, lo que vemos en la nueva política de la identidad, es la política de la nostalgia, una política que busca retornar a algún lugar que se considera como el paraíso perdido. Eso es precisamente lo que define la política de Donald Trump con sus espantosas gorras que dicen MAGA, Make America Great Again. Regresemos, recuperemos la grandeza de los Estados Unidos. Una grandeza, habría que subrayar, en donde no hay otros, una grandeza que es monocromática culturalmente, una grandeza que es imperial, pero que puede estar resguardada racial, culturalmente de los otros, una grandeza que no tiene la amenaza femenina, la amenaza feminista. Este es otro punto fundamental del discurso fascista contemporáneo: el odio a lo femenino, el peligro que se ubica en el feminismo. Si algo quizá ayudó enormemente al discurso fascistoide de Donald Trump fue tener precisamente enfrente a la señora Hillary Clinton,
que no solamente representaba la perpetuación del statu quo, la perpetuación de esa clase política dinástica, sino también la existencia de una política femenina, de una política que representa esa amenaza a la masculinidad fascista, esa masculinidad que es expresión de brutalidad de fuerza y que podía llevar a Donald Trump en un auditorio como este a desear que uno de los presentes golpeara a otro y que llamara justamente a que se golpearan en un auditorio para demostrar físicamente quién tenía el poder en un espacio público. El otro elemento que me parece que es indispensable registrar en esta pulsión fascista tiene que ver con el abuso de la debilidad reflexiva. Para el fascismo, pensar es castrarse. Lo que importa es actuar, no pensar. El que piensa es un débil, el que piensa, casi podríamos decir con esta retórica machista, el que piensa es un afeminado. Lo que hay que hacer es actuar, marcar el pulso de la historia a través del puño. Y es esto lo que marca al trumpismo y otros movimientos afines, no solamente como una lucha contra las élites políticas, no solamente una batalla en contra del establishment, es también una lucha en contra de los intelectuales, de las universidades, de los espacios de reflexión, de los espacios de pensamiento. También para Donald Trump la ciencia es el depósito de una conspiración de las élites que quieren debilitar a los Estados Unidos, que pretenden hacer menos productiva su economía para que sean los chinos los que arrasen con el mundo. Hablemos por eso del sitio de la posverdad en este nuevo ingrediente de la vida pública contemporánea. Tenemos que hablar de la seducción de la posverdad y del peligro que representa este fenómeno para las democracias liberales. Y representa un gran desafío, porque una democracia es la renuncia a decretar la verdad. Una democracia renuncia a que el poder político nos diga qué es lo cierto, qué es lo verdadero, que decrete cuáles son los hechos. Porque el ámbito de la conversación democrática es el ámbito de lo debatible, es el ámbito de las opiniones, es el ámbito de aquello que no tiene anclaje de incontrovertible. Por eso lo que decía Hannah Arendt es crucial sobre el sitio complejo de la verdad en la vida política. No es simple el sitio de la mentira y de la verdad en la discusión política, porque incluso podríamos llegar a decir que en la mentira o en la ficción empieza a aparecer ese impulso de la libertad, para poder distanciarnos del otro a través de la imaginación. Pero si es peligroso dictaminar coactivamente la verdad, tanto lo es el perder cualquier referencia de la verdad. En lo que pienso es que en el caldo de las opiniones democráticas necesita haber, por lo tanto, una cazuela, y esa cazuela es un respeto por la verdad, un presupuesto que supone que todos nosotros en el espacio público tenemos por lo menos un cierto respeto por la verdad. Es decir, que hay resortes en cada uno de los ciudadanos, que, que tendrá la disposición de castigar al embustero,
de condenar, de excluir al que miente sistemáticamente. Es decir, que no es gratis el dedicarse a la mentira. Lo que demuestra el fenómeno de Donald Trump, lo que sorprende para quienes admiramos el espacio público de los Estados Unidos en muchos ámbitos, es precisamente que puede construirse una carrera política exitosa con total desprecio a la verdad, y que se puede mentir porque lo importante no es tanto decir la verdad, sino expresar con autenticidad lo que uno siente, aunque eso que uno siente sea lo más aberrante, sea lo más misógino, sea lo más racista, sea lo más persecutorio, y decir, bueno, este señor es un misógino que trata a las mujeres con las patas, pero qué auténtico es al hacerlo. No engaña a nadie diciendo que respeta a las mujeres, las ofende cotidiana y orgullosamente. Este es uno de los peligros que me parece de los que nos alertaba Hannah Arendt al hablar del totalitarismo que incuba en nosotros. Cuando el ciudadano deja de reflexionar, cuando dejamos de ser agente de juicio independiente, cuando aceptamos lo dado como incuestionable, empezamos a tomar forma de tuerca, tomar forma de máquina, tomar forma de un engranaje al servicio de una fuerza impersonal. Me gustaría terminar, antes de pasar la palabra al auditorio, con una cita de Fellini, de Federico Fellini, que militó en las juventudes fascistas y que muchos años después, tratando de hacer una reconstrucción de su biografía, hablaba de la seducción del fascismo. Y decía lo siguiente que me gustaría compartir con ustedes. Decía Fellini: el fascismo siempre surge de un espíritu provinciano, de una falta de conocimiento de los problemas reales y el rechazo de la gente por pereza, por prejuicio, avaricia o arrogancia, a dar un significado más profundo a sus vidas. Pero aún, se jactan de su ignorancia y buscan el éxito para ellos mismos o su grupo mediante la presunción, afirmaciones sin sustento y una falsa exhibición de buenas características en lugar de apelar a la habilidad verdadera, la experiencia o la reflexión cultural. El fascismo no puede ser combatido si no reconocemos que no es más que el lado estúpido, patético y frustrado de nosotros mismos, y del cual debemos estar avergonzados. Para contener esa parte de nosotros mismos, necesitamos más que activismo en favor de un partido antifascista, pues un fascismo latente está oculto en todos nosotros. Alguna vez ya ganó voz, autoridad y confianza, y puede hacerlo otra vez. ¿A qué nos invita esta reflexión de un hombre que padeció la intoxicación fascista? A reconocer el peligro de incubar en nosotros ese impulso irracional, de incubar en nosotros la pereza reflexiva, el abandonarnos a las pasiones de la tribu, el dejar de conocer y pensar y sentir en el otro, el acudir a las soluciones de fuerza en vez de buscar el impulso de la racionalidad y del consenso.
Si por una parte podemos nosotros ubicar que ante el peligro de la autocracia populista necesitamos construir instituciones que sean auténticamente neutrales, que sean imparciales, que tenemos que acudir a la reivindicación de la igualdad para hacer frente a ese llamado populista. Creo que el fascismo nos convoca a una reflexión de otro nivel y me parece que de una entidad más profunda. Cuando se habla del fascismo, de lo que estamos hablando en el fondo es de ese impulso terriblemente disgregador de emplear, de abandonarnos a la irracionalidad y sucumbir ante la tentación de la violencia. Esa invitación, por lo tanto, no tiene que ver con algo que sucede afuera de nosotros, sino que en el fondo está adentro de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias. No sé si tendremos, creo que tenemos un micrófono para alguna intervención, algún comentario. Y si pudiera haber luz, los veo un poquito mejor. Hola Jesús, Hola. Gracias por estar acá. En esta reflexión a la que necesitamos abrir para enfrentar este desafío, tú decías, claro, como se juzga bien esta espontaneidad, como, qué bueno que es sincero. Hay un desafío. Por otro lado, yo veo que también otra reacción que ocurre es una descalificación caricaturesca automática. Yo estoy absolutamente en contra en todo de Donald Trump. Ahora bien, creo que cuando caemos en la descalificación automática, también estamos perdiendo ese espacio de reflexión. Quizás porque nos da miedo ver como espacios dentro de nosotros de pequeños fascistas, no sé. Pero el juicio caricaturesco de ridículo, de estúpido automático, ¿cómo ves ese desafío también? Me parece muy pertinente tu reflexión. Yo creo que el menosprecio del personaje fue una de sus catapultas. Nadie se lo tomó en serio. Es muy fácil caricaturizarlo. Es muy fácil ubicar su peinado y sus gestos y decir, este es una caricatura de político. Al hacerlo, creo que le hicimos, quienes habremos caído en esa tentación, le hicimos un favor. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que debe ser tomado mucho más en serio y debe ser considerado como un personaje que puede tener éxito porque embona en una circunstancia, porque en buena medida ese personaje es emblema de una era. Decía Alexis de Tocqueville cuando fue a los Estados Unidos, en Estados Unidos hay más que Estados Unidos. Yo diría que vuelve a ser eso cierto hoy, y particularmente Trump es mucho más que ese sujeto, es un síndrome quizá de nuestra era y por lo tanto es una invitación a pensarnos con seriedad. ¿Cuáles son nuestros vehículos de comunicación? ¿De qué manera estamos conversando los unos con los otros? ¿De qué manera puede haber un puente entre un extremo del auditorio y el otro? Porque creo que hemos construido espacios impermeables, en donde el otro prácticamente no tiene injerencia en el juicio del vecino, ¿no? Estoy de acuerdo, no sé si contesté a tu inquietud. Sí. Gracias. Felicito y agradezco al conferencista que hemos tenido el privilegio de escuchar. Muchas gracias.
son muchas las ideas y bastante las inquietudes que surgen, sobre todo cuando somos personas reflexivas, en el caso mío, que tratamos de no caer en el ideologismo, sino más bien en el racionalismo y el tratar de incluir a las partes cuando hay conflicto. Me surgen a mí dos temas que quiero plantear. Dos, solamente. Hay muchos más, pero quisiera rescatar dos. Existe una periodista que es filóloga, que fue exalcalde de Barcelona, vicealcalde de Barcelona, que escribe en La Vanguardia de Barcelona y en El País, que es Pilar Rahola. Pilar Rahola es una valiente periodista, además, amenazada por los grupos que yo los puedo clasificar de fascistoide por su violencia, los grupos que son digamos, de extremismo musulmán. Ella junto con Oriana Fallaci han sido dos mujeres no solamente feministas, sino que además extraordinariamente defensoras de la capacidad, digamos, reflexiva. Y ella creó un término que se lo voy a plantear para ver cómo lo ve usted. A mí me hace mucho sentido, pero se lo planteo, que es el izquierdofascismo. El izquierdofascismo. Es el doble estándar que tienen muchos que se denominan progresistas e izquierdistas respecto de temáticas con el mundo árabe, que es un mundo que ella lo demuestra como un mundo que tiene una mentalidad de la Edad Media o previa incluso, y que no ha podido superar eso, y que dentro del conflicto árabe-israelí, por ejemplo, ella manifiesta claramente que las cosas se están haciendo mal y que en vez de ayudar a que ese conflicto se solucione, muchas personas de izquierda o de pseudoizquierda, le llama ella, izquierdofascista es el término que usa, lo que hacen es alimentar el fuego del conflicto, alimentando los odios, culpando a una de las partes y eximiendo, por supuesto, de toda culpa y de toda responsabilidad a la otra. Es el planteo de Pilar Rahola, y yo, entre paréntesis, a mí personalmente, siendo yo, creo que progresista, me clasificaría así, pero me hace mucho sentido, mucho sentido. Ese es un tema que se lo planteo. Y el otro tema tiene que ver con México. Sí, por supuesto que yo tampoco soy muy, admirador de Trump, al contrario, creo que es una persona muy impulsiva, además se le escapan cosas que realmente son un poco, que a uno le llaman la atención. Pero yo creo que hay un tema que es importante, y es que México en su institucionalidad, México en su manera de, digamos, en cómo se ha proyectado hacia el interior, y con todo respeto se lo digo, y con la pena que me da, porque hay mucha gente como usted y como muchos mexicanos amigos, que son gente buena y que son gente que quiere que el país no sea así, pero es así, desgraciadamente, donde desaparecen estudiantes, donde existe la Ciudad Juárez, ¿no es cierto?, con todo lo que conocemos, de la desaparición de las mujeres que asesinan diariamente, en fin, etcétera, etcétera. O sea, frente a eso, los, entre comillas, argumentos que usa Trump, de repente son, desgraciadamente, un poco reales. Y eso tiene un efectismo hacia la gente. Es absolutamente, digamos, parte, ¿no es cierto?, de una cosa mediática, pero él lo hace así. Entonces, frente a eso, ¿cómo compatibiliza usted ese aspecto, entre comillas, de México como vecino inmediatamente de Estados Unidos? Que no me acuerdo quién fue de los antiguos mexicanos que decía, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero en todo caso, esa es la situación. Muchas gracias por todo. No, agradezco muchísimo los dos planteamientos, son muy importantes los dos, y muy exigentes, sobre todo su último planteamiento. Yo creo que el fascismo puede tener todos los colores imaginables. Creo que puede tener un discurso de izquierda y puede tener un discurso de derecha, puede abrazar una identidad religiosa.
Me parece que es correcto el término que usan en algunos círculos norteamericanos del islamofascismo para describir a estos terroristas que quieren traer el reino de Dios degollando personas, ¿no? Que es, me parece, ese rasgo de la irracionalidad, de la violencia, del desprecio de la existencia del otro, ¿no? Entonces, por supuesto que me parece convincente esta nomenclatura para asociar al fascismo con distintos componentes ideológicos que podrían ser también hasta pretextos ideológicos para una visión política en donde parece que la violencia es el propósito mismo de la política, ¿no? El punto que hace de México me parece muy pertinente y agradezco que me haga esta pregunta incómoda. Creo que tiene toda la razón. Me parece que tenemos que partir pensando en México, desde México, que mi país ha vivido un proceso de retroceso civilizatorio terrible en la última década, quizá un poco más. Pero en los últimos 10 años, a partir, si podemos ponerle una fecha, a partir de la guerra declarada del gobierno mexicano en contra del narcotráfico, la violencia se ha no contenido, se ha desatado y se ha multiplicado. No solamente se ha multiplicado, y no solamente creo que sea relevante la contabilidad macabra de la muerte, sino también la naturaleza de nuestra violencia. Recientemente se hizo una lista de las ciudades más violentas del mundo. Entre las primeras 5 hay 2 ciudades mexicanas. Es terrible. Pero decía, los números que desde luego son relevantes, creo que no atienden suficientemente el peligro de la barbarie mexicana, del retorno de nuestra barbarie. Y es que hay también un uso de la violencia que es un uso simbólico de la violencia. La violencia e incluso el cuerpo de los otros como mensaje público. No se trata de eliminar un adversario simplemente, sino de usar a ese adversario sin vida como un trofeo, como un mensaje, como un telegrama a los otros. Y no solamente eso, sino también un rasgo que debería describirse como terrorista, que es la política de intimidación directa contra particularmente los periodistas y los defensores de los derechos humanos. En el momento en que un país pierde testigos, pierde referentes que puedan exhibir lo que sucede en su propio territorio y está con los ojos vendados, está francamente inerme frente a esa violencia. Estoy totalmente de acuerdo que no podría bajo ningún concepto pensarse en la dulce naturaleza de México que jamás comete una falta de tránsito. El problema con el discurso de Trump es que particularmente en lo que se refiere a lo que sucede en Estados Unidos es falso. No es cierto que los mexicanos accedan a los Estados Unidos ilegal o legalmente, sean de primera o segunda o tercera generación. No es cierto que sean más violentos que los norteamericanos. Es más probable que un norteamericano nacido en Estados Unidos cometa un crimen que lo haga un mexicano que llega a los Estados Unidos. Eso está en los reportes oficiales de la violencia. En ese sentido, me parece que lo que resulta indignante es el retrato de el vecino
de esa manera, del vecino que accede a veces no solamente en busca de trabajo, sino como refugio. La migración mexicana, a partir de la realidad terrible que describo, es cada vez menos una migración en busca de mejor empleo, de mejor salario, y muchas veces es huida de la violencia del barrio, de la violencia del pueblo. Entonces, me parece que ahí es donde está la irritación. Creo que además creo que lo más irritante fue el momento en que en ese discurso de inauguración de su campaña, Donald Trump trata de moderar su comentario. Lo recuerdo muy bien, porque dice, cuando los mexicanos nos lanzan a los suyos, porque además imagina que eso es una estrategia del gobierno mexicano de enviar a la escoria, cuando los migrantes mexicanos, la verdad es que es de lo mejor de México, los más trabajadores, los más valientes, los más esforzados. Creo que México se siente muy orgulloso de aquellos que salen y muy triste de no ser capaces de retenerlos. Pero estaba tratando de decir, antes de desviarme, México manda lo peor, son criminales, son narcotraficantes, son asesinos, son violadores. Y luego dice Donald Trump una cosa muy simpática y aberrante. Y algunos a lo mejor son buenos. Es decir, es muy improbable, pero a lo mejor hay alguno que no está violando todo el tiempo a los que tienen enfrente, ¿no? Pero sí, tiene razón, tristemente, tiene usted razón. ¿Alguna pregunta por ahí para que viaje el...? Sí. Buenos días, yo soy brasileño y creo que Brasil sería hoy día el laboratorio del fascismo latente. Ajá. Digo eso porque en el ámbito de la sociedad hay proyectos, por ejemplo, que son increíbles. Por ejemplo, proyectos que impiden a las escuelas de enseñar teorías de izquierdas, que dicen proyectos escuelas sin partido. Eso está siendo discutido en el Congreso. Hay también un proyecto que se llama Ideología de Género, contra la ideología de género, que dice que ya no se puede decir en una escuela que ser gay está bien, que eso no se puede más decir. Aparte de eso, en la última semana, dos exposiciones de arte postmoderna fueron cerradas en Brasil por la aclame popular de la extrema derecha, que se sintió muy, ¿cómo puedo decir?, que eso era una violación a su percepción del mundo, del arte postmoderno. ¿Esto es el gobierno nacional? En Brasil, pero eran exposiciones de museos particulares. Y para el próximo año tendremos elecciones presidenciales. El primer candidato que lidera la política es Lula, que quizás será preso, y el segundo es un militar, que es un militar de extrema derecha, que defiende la tortura en casos de la policía, que decía que los inmigrantes haitianos eran de verdad revolucionarios traídos por el gobierno del Partido de los Trabajadores para implementar una revolución. Es un candidato que dijo en algún momento que el gran error de Pinochet no fue haber matado más. Y este candidato lidera en segundo lugar, con 20% de las intenciones de voto. Entonces, ahora tiene el 20%. 20%, es el segundo candidato. Entonces, en la inminencia de no haber Lula como candidato, lideraría el tipo. No creo que ganaría porque no creo que hay más de 50% de la población con esa personalidad autoritaria y fascista, pero sí es una gran cantidad de la población. Y veo eso en mis amigos que son universitarios, ya son graduados, y que ahora despiertan la personalidad autoritaria y fascista, y yo no sé cómo portarme adelante de eso. Un caso muy típico, teníamos un grupo de WhatsApp. En un día, el grupo de WhatsApp cambiaron el nombre para Mito. Mito es como llaman a este tipo fascista, que es un mito, es como una persona muy buena, es como una persona que... Admirable. Y cambiaron el nombre del grupo de WhatsApp, y yo los cuestioné y dije, oye, ¿cómo pueden hacer eso? Y me dijeron, bueno, ya no estás en Brasil, no tienes que cuestionarnos. Y me sacaron del grupo.
Y yo, como no puedo creer que volveré a Brasil, encontraré mis amigos con este tipo de personalidad. Y no sé cómo yo, en el ámbito de mi individualidad, puedo influir en eso. O sea, sería una característica sin vuelta, que la gente va a volverse así. Entiendo, por ejemplo, que incluso este candidato quiere disminuir la minoridad penal para 12 años. Es increíble. Pero en una sociedad donde la criminalidad va en alza, increíble, la gente piensa que es la solución. Entonces mi pregunta es, ¿cómo yo puedo influir en eso? Cuando veo a mis amigos cercanos, la gente que amo, se tornando fascistas. Gracias. Me parece interesantísimo lo que dices, muy preocupante. Creo que en las referencias que mencionaba al principio, creo que hay pistas interesantes de resistencia. Creo que hay de pronto en estos momentos un clima así de encabezar, de movilizar una resistencia frente a estos impulsos. A mí lo que me provoca este comentario en donde hay este orgullo de la tortura, ¿no? Me parece que hay también una declaración del candidato diciendo que de lo que él se arrepentía no fue de haber torturado, sino de solo haber torturado, porque debía haber terminado matando a esos torturados, ¿no? Esta relación, esta desconfianza del arte, esta desconfianza del feminismo, de los homosexuales, etcétera, me parece que también tiene que ver con el que estamos nosotros atendiendo a un movimiento que es una respuesta a una ansiedad muy entendible. Creo que no hemos vivido una transformación tan profunda y tan rápida de cosas tan esenciales en nuestro marco de referencias. Está cambiando, no sé si tiene que ver con nuestro contorno latinoamericano, pero podríamos imaginar en otros ámbitos, está cambiando el lugar de trabajo. Es decir, hay una amenaza realmente muy seria para la humanidad, que es la robotización. Es muy fácil acusar a los mexicanos que se roban los trabajos, pero en realidad los que se están robando los trabajos son las manos robóticas que ensamblan los robots. Hay ahí un sitio de ansiedad terrible, muy profunda, que no se va a resolver fácilmente. Está transformándose el barrio, en donde podríamos decir que tradicionalmente vemos en la tienda de la esquina las personas que vestían más o menos como nosotros, que hablaban el mismo idioma, que profesaban pues una fe similar, a ver que hay en esa tienda distintos idiomas, distintas fes, trajes distintos, quizá mujeres que se cubren la cara, y eso también genera una enorme ansiedad de dónde estamos nosotros en el barrio. Y lo que mencionas tú también de esta visión de la sexualidad amenazante, pues eso también ha cambiado aceleradamente en una de las nociones pues más tradicionales que podemos nosotros tener, que es la familia, ¿no? Normalmente pensábamos que al niño a la escuela lo llevaba de la mano el padre y la madre, o que estaban el padre y la madre como cuidadores del niño. Ahora muy probablemente sea el padre y el otro padre, la mamá y la mamá. Bueno, no es extraño que eso genere la sensación de que el piso que estamos, en donde estamos asentados, se está moviendo muy profundamente. Y a lo mejor en estas apuestas es pues colgarse de algo que da certidumbre, así sea la certidumbre de la brutalidad, ¿no?
Aquí, ahí, gracias. Hola, buenos días. Acá. Sí. Hola. Le quería preguntar respecto al uso de la violencia en los conflictos sociales. Sí. Usted recién en algún momento, cuando hablaba del fascismo y como que en realidad lo definía, como creo muy certeramente al decir que es como esta falta de pensamiento, este querer actuar desde la violencia, desde la autoridad, desde la verticalidad. Yo, mientras usted planteaba eso, pensaba, por ejemplo, en los movimientos de resistencia ante dictaduras fascistas o ante gobiernos fascistas. Y pensaba en el fondo cuál era su opinión al respecto. Por ejemplo, no sé, ¿es acaso la revolución cubana ante Estados Unidos un acto fascista? Aquí en Chile, no sé si usted conoce como la historia reciente, en dictadura el Frente Patriótico Manuel Rodríguez tomaba las armas en contra de acciones fascistas de que estaban asesinando y torturando, pero ahí está mi cuestionamiento. Es decir, constantemente hoy escuchamos hablar sobre de que la violencia carece de significados o carece de una narrativa. Y la verdad es que yo no sé si están así. Yo creo que en ocasiones la tienen, ¿no? Podemos conversar si es la mejor o no, o si es adecuado o no en virtud del contexto social. Pero no sé si siempre la violencia, y ahí está mi pregunta, ¿la violencia en resistencia carece de significado, es un acto fascista o cómo lo ve usted? Bueno, no creo que toda violencia tenga ese carácter, no creo que toda violencia social merecería ese calificativo. Lo que creo, independientemente que discutamos la legitimidad de esa violencia, que es una discusión de peso y relevante y compleja, lo que yo dudo mucho es que tenga consecuencias que uno pueda abrazar con confianza. Es decir, podríamos decir que la violencia es en ocasiones un recurso desesperado que se explica y se justifica en ciertos contextos. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de conducir la política a través de las vías de la violencia? Mi sospecha es que es la inauguración de un nuevo tipo de opresión, de que la violencia no es una inauguración de un nuevo episodio que pudiera ser pacífico y armónico. Por el contrario, cuando se habla de que en esta mala cita de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios, en realidad creo que lo que se debe decir es que el medio condena el fin. El uso de ese medio violento maldice irremediablemente el resultado. Esa sería mi posición francamente contraria a ese recurso. Bueno, sé que la conferencia estuvo muy interesante, pero debemos dejar hasta aquí las preguntas. Sé que varios querían dar su opinión y preguntarle algo. Tenemos otra charla pronto, así que debemos dejarlo hasta aquí. Así que muchas gracias también por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.